Ok, ahí está grabando ya. Bien, otra vez buenos días a todos. Ahí están viendo ya la pantalla del libro, perdón. Sí, profe. Sí, Ok. Nos quedamos en que, a diferencia de la transferencia de calor, para transferencia de masa hay dos formas de expresar esos cambios. En este caso, para transferencia de calor en la energía era la temperatura y para masa es la densidad y la concentración. Y aparte de la densidad, que representa la base másica, y la concentración, que representa la base molar para la transferencia de masa, también podemos expresar esos cambios en función de sus fracciones, es decir, sus fracciones de masa y sus fracciones molares, ¿sí? Que es una relación, la relación que existe en una mezcla binaria entre la cantidad presente del elemento A en relación a la de la mezcla. Y al igual tanto para la masa como para la concentración, ¿sí? Entonces, nos quedamos viendo estas expresiones que tenemos aquí y básicamente en todo este capítulo, así como lo describe el autor, están dadas las relaciones para la transferencia de másica en las dos formas, o sea, en las dos expresiones, ya sea base másica o base molar. Entonces, en algunas secciones del capítulo, para quien le dio curiosidad revisarlo, van a ver que algunas cuestiones son repetitivas. ¿Por qué? Porque se expresa la transferencia de masa de esas dos formas. Aquí, por ejemplo, vemos la relación que tiene lo que les acabo de comentar, ¿sí? De la base másica y la base molar, y lo que corresponde a sus fracciones, a la de masa y a la fracción molar. Tenemos aquí una mezcla del elemento A más B, aquí en la figura 14.8, y se identifica quién es el elemento A, que en este caso serían los circulitos estos de color rojo o rosa, según como del color que los vean. Los circulitos en blanco son el elemento B, ¿sí? Y el volumen total se supone que está ocupado tanto por el elemento A como por el elemento B. Es un volumen constante, no cambia el volumen. Todo este espacio está destinado para los dos elementos, ¿sí? La masa, la masa sí es una sumatoria entre la masa total de A y la masa total de B. La densidad también va a estar en función de la suma de la densidad de A y la densidad de B. Y la concentración total también va a ser la suma de la concentración de A más B. En la base másica nosotros expresaríamos la densidad que corresponde a A. Nosotros sabemos que la densidad es una relación de la masa con el volumen. Entonces la densidad para A sería la masa de A entre el volumen total, ¿sí? La densidad total pues sería la masa total, es decir, la suma de los dos elementos entre el volumen total. Y la fracción de masa que corresponde al elemento A se puede expresar en función de la densidad como la relación de la densidad de A sobre la densidad total de la mezcla, o bien también se pudiera expresar en función de las relaciones de masa, es decir, la masa de A con respecto a la masa total. Y la base molar, pues lo mismo, nada más que ahora con la concentración. Ustedes sabemos también que la concentración es una relación del número de moles con respecto a un volumen, ¿sí? Entonces, se le conoce también a la concentración como densidad molar, ¿sí? Y vemos aquí cómo se expresa la concentración del elemento A en relación con el volumen total, la concentración total, ¿sí? Y la fracción molar que corresponde al elemento A, que es una relación entre las concentraciones de ese elemento y la concentración total. Esto es algo que se ve cuando empezamos a ver fundamentos de química, ¿no? Esto básicamente es un pequeño repaso, nada más para volver a recordar a qué nos referimos con esas relaciones de masa y con esas relaciones de concentración, ¿sí? La base molar, si se fijan aquí tenemos la base másica, nos dan las expresiones para la base másica, cómo se define a la densidad del elemento I, a la densidad total,
El I va a identificar al elemento presente en la mezcla, si puede ser A o puede ser B, ¿no? Es una nomenclatura general para poder obtener la densidad de uno u otro elemento. En la base molar vemos también que la relación es muy parecida a la concentración del elemento I, en este caso es la cantidad de masa, en este caso la cantidad de moles o de kilomoles, ¿sí? Aquí el orden pues no importa, lo que importa es la expresión de la concentración. Este es masa y este es número de moles, ¿sí? La concentración total, si se fijan aquí, la densidad total es la sumatoria de todos los elementos presentes en la mezcla, ¿sí? De, de MI, es decir, MA más MB, y si fuera una mezcla de más elementos, pues todos, sobre el volumen total, ¿sí? Es decir, la sumatoria de de todas las densidades de los elementos. Entonces, se expresa la concentración del elemento A o B y la concentración total como una sumatoria de las concentraciones o las densidades. Hagan de cuenta que es exactamente esto mismo que tenemos aquí en el cuadro, con la figura 14.8, nada más que expresado de forma general, para que se pueda hacer independientemente del número de elementos que conforman la mezcla, ¿sí? Y la fracción molar de la especie, al igual que la base másica, que puede ser una relación para la masa entre las masas o una relación entre las densidades, y para el caso de la fracción molar, una relación entre los moles o una relación entre las concentraciones. ¿Cómo determinamos la fracción molar del elemento I o del elemento A? Pues es una relación entre el número de moles de A sobre el número de moles totales de la mezcla, o bien una relación entre la concentración que tiene A entre la concentración total de la mezcla. ¿Cómo se relacionan la masa y la densidad? ¿Sí? En este caso, aquí lo vemos en la figura de forma sencilla, ¿sí? Si lo queremos ver así. Y acá abajo de una forma más generalizada, ¿no? ¿Sí? Que básicamente se relacionan la densidad y la concentración si ponemos en juego a los pesos, las masas molares o los pesos moleculares, ¿no? En este caso del elemento A y en este caso de la mezcla, la masa molar de A y la masa molar de la mezcla, o bien el peso molecular de la mezcla. Cuando entra en juego el peso molecular o el peso atómico, o conocidos también como masas molares del elemento de la mezcla, pues ahí es donde se evidencia la relación que existe entre la densidad y la concentración, ¿sí? Entonces, en este apartado nos vuelven a indicar lo mismo que tenemos aquí en la figura 14.8, expresado, a mí se me hace de una forma más sencilla aquí en la figura, ¿sí? Pero sin embargo aquí tenemos la descripción más específica. Voy a darle lectura a este pequeño párrafo que está aquí, que nos va a dar un poquito más de luz. Una vez más, la fracción molar de una especie varía entre 0 y 1. Eso también es importante. Recordemos que hablando de fracciones, es una parte del 100%, ¿sí? O bien, si lo normalizamos o lo tomamos como la unidad, entonces sería una parte de 0 a 1, ¿sí? Si nosotros multiplicamos la fracción de masa o la fracción molar por 100, pues obtenemos el porcentaje. Si lo dejamos así tal cual, lo que estamos obteniendo es una fracción correspondiente a la unidad. Es decir, si la cantidad del elemento A representa el 30% de la mezcla, entonces su fracción de masa o su fracción molar es de 0.3. Entonces, recordemos que eso varía entre 0 y 1 y la suma de las fracciones molares de los constituyentes de una mezcla es la unidad. Es decir, siempre vamos a tener que la suma de todos los elementos nos debe dar la unidad o expresado en porcentaje el 100%. ¿Qué pasa si nos queda un poquito más grande o un poquito más pequeño? Bueno, hay un cierto rango de tolerancia que se puede manejar, ¿sí? Por el manejo de los términos. De hecho, cuando ustedes hacen un análisis en el laboratorio, se supone que tienen un rango de tolerancia hasta el 10%, pero bueno, esos ya son
son datos extras. ¿Qué quiere decir? Que les puede salir un poquito más del 100% o un poquito más del 1, pero no muy arriba. O sea, a lo mejor les puede salir 1.1, pero ya 1.2, 1.3, 1.4 es porque ya está mal hecha la operación, ¿sí? O si les queda más del 110%, pues ya también está mal hecha la operación. Esa pequeña variación puede ser debido a cómo se manejen las muestras en un análisis de laboratorio o en este caso, en cómo se realicen las operaciones, si se truncan bien o no se truncan bien los decimales para la hora de sumar todo. Entonces, la suma de todos los elementos nos debe dar la unidad cuando estamos hablando de las fracciones de masa o las fracciones molares. La masa M y el número de moles N de una sustancia están relacionados entre sí ¿sí? La masa es igual al número de moles por el peso molecular o la masa molar, ¿sí? O para una unidad de volumen, la densidad es igual a la concentración por la masa molar, en donde M es la masa molar, también llamada peso molecular de la sustancia. Esto, esto es de esperarse, puesto que la masa de 1 kilomol de sustancia es M kilogramos, por lo que la masa de N kilomoles es Nm kilogramos. Es decir, nada más estamos relacionando el número de moles o la masa, ¿sí? El número de moles o la masa con el peso molecular. Si ustedes lo relacionan, obtienen kilogramos u obtienen kilomoles, ¿sí? De esta relación es nada más despejar. Si se fijan, si relacionamos el número de moles con el peso molecular, lo que vamos a obtener de unidades son kilogramos. Si pasamos a dividir a la masa entre el peso molecular, lo que vamos a obtener es moles o kilomoles, ¿sí? Por lo tanto, las concentraciones de masa y molar están relacionadas entre sí por este elemento que las une a las dos, la masa molar o el peso molecular. ¿Dónde encontramos nosotros esa información? En la tabla periódica, ¿verdad? Está determinado para cada uno de los elementos su masa atómica y que si sumamos, o masa molar del elemento, ¿sí? Y que si sumamos todas las masas atómicas de los elementos que forman un compuesto, pues obtenemos el peso molecular. Esa también es información ya básica, ¿no? Entonces, el peso molecular, nosotros sabemos que es la masa entre el número de moles y también se puede definir al peso molecular como sí, al peso molecular o a la masa molar de la muestra como la sumatoria de todas las masas molares, ¿sí? O masas atómicas multiplicadas por la fracción molar, es decir, lo que corresponde o la representación que tiene en fracción cada uno de los elementos. Estas son formulitas que ya hemos visto en alguna ocasión, a lo mejor un poquito más sencillas, ¿sí? Estas están un poquito más generalizadas, pero sigue siendo lo mismo, ¿sí? La fracción de masa, ¿cómo se relaciona la fracción de masa con el peso molecular o cómo se relaciona la fracción de masa y la fracción molar? ¿Sí? Las vamos a relacionar de esta forma, también integrando en la fracción molar la relación de las masas molar y la masa atómica, ¿sí? O el peso atómico y el peso molecular. En los párrafos anteriores se presentaron dos enfoques diferentes para la descripción de la concentración en un lugar y puede ser que el lector se esté preguntando cuál de ellos es mejor para ser aplicado. Bien, la respuesta depende de la situación en la que se encuentre. Los dos enfoques son equivalentes y el mejor de ellos para un problema dado es el que proporcione con mayor facilidad la solución deseada. Entonces, esto incluso lo pueden anotar ustedes. Voy a resaltar aquí. ¿Sí? ¿Cuál de las dos expresiones es la que vamos a utilizar? La que nos sea más útil. Así de sencillo. ¿Sí? Cuando se trata de mezcla de gases ideales o mezcla de gases, ¿sí? Nos vamos a referir a la ley de Dalton de las presiones aditivas. Y por aquí viene otra, ¿dónde está? Bueno, si mal no recuerdo, y si no me equivoco, la ley de Raoult.
Pero bueno, también esto, si ustedes lo recuerdan, lo veíamos en, casi todos lo vimos ahí en desde la preparatoria, ¿no? Cómo obtener la presión parcial de un elemento, que se obtenía a partir de la fracción molar de ese elemento por la presión total. Entonces, cuando se trata de líquidos, ¿sí? Utilizamos las expresiones que tenemos aquí arriba, y cuando se trata de gases, pues obviamente va a tener que entrar en juego las presiones parciales y la presión total. Se supone que la suma, lo que nos dice la ley de Dalton de las presiones aditivas, es que la suma de todas las presiones parciales nos da la presión total. Y aquí en este apartado nos indica cómo obtenemos otra vez la fracción molar, pero ahora a partir de la relación de las presiones, esto para los gases. ¿Sí? Bien, aquí tenemos en la figura 14.9 un ejemplo donde tenemos dos elementos. El elemento A que tiene 2 moles, el elemento B que tiene 6 moles, y la presión total es de 120 kilopascales. ¿Cómo obtenemos la presión de cada uno de los elementos? Bueno, pues sacamos la relación total de moles de la mezcla, ¿sí? Dividimos, por ejemplo, los 2 moles entre los 8 moles totales de la mezcla para obtener la fracción molar de A, los 6 moles entre los 8 moles totales de la mezcla para obtener la fracción de B, y si multiplicamos cada una de esas fracciones molares por la presión total, pues obtenemos la presión del elemento de interés, es decir, de A o de B, ¿sí? Esta, creo que ya no sé si ya la habíamos visto, la forma de expresar la transferencia de calor, perdón, la transferencia de masa por difusión, es decir, hay diferencia de concentraciones, pero no hay movimiento del fluido a nivel macroscópico, ¿sí? El, va a haber una transferencia de la parte de mayor concentración hacia la de menor concentración. Este sería el perfil de, este sería el perfil de concentración, ¿sí? Este que tenemos aquí. Y obviamente la determinación de la pendiente, que va a ser una recta tangente a la curva, y que habíamos definido como una variación de la concentración con respecto a la posición, ¿sí? Ley de Fick de la difusión medio en reposo, que consta de 2 especies. Todo lo que se va a analizar aquí adelante, de aquí para abajo, ¿sí? Hasta que cambiemos de tema, se va a manejar como la difusión del elemento A en el elemento B o viceversa, ¿no? No hay movimiento del fluido a nivel macroscópico, ¿sí? Nada más se da una interacción a nivel molecular entre las concentraciones del elemento A y la concentración del elemento B en una mezcla de esos dos elementos, ¿sí? Esta es la expresión general para la transferencia de masa por difusión. Y si se fijan, es igual, ¿sí? O es muy similar a cómo se pudiera expresar la transferencia de calor. En este caso, el flujo de masa, que sabemos que es por difusión. Hablamos de difusión cuando no hay movimiento del fluido. Hablamos de transferencia convectiva de masa cuando sí hay movimiento del fluido y aparte hay este gradiente de concentración, ¿sí? Este flujo de masa es igual a una constante de proporcionalidad, que para transferencia de calor nosotros llamábamos conductividad térmica. En este caso, esta constante de proporcionalidad, lo vamos a ver aquí abajo, se convierte en un coeficiente de difusión binaria de A a B, ¿sí? Para este tipo de situaciones, multiplicado por el gradiente de concentración. Volvemos a lo mismo, de que si no existe este gradiente de concentración, no hay transferencia de masa. Así como si no hay gradiente de temperatura, no hay transferencia de calor. Si no hay gradiente de concentración, no hay transferencia de masa. Así es quien motiva la transferencia de masa. Esta fórmula general se puede expresar de las dos formas que vimos anteriormente, base másica y base molar. Y hay que tener hay que tomar en consideración aquí, o hacer una pequeña notita de cómo se va a expresar la base másica, que es con una letra J, ¿sí? Y
la base molar, que también es con una letra J, pero si se fijan, es una J testada, tiene una rayita en la parte de arriba. Eso para que se pueda identificar. Si ustedes revisan otros textos, se pueden encontrar con esa, a lo mejor no con la misma letra, pero sí con esa misma notación, ¿sí? La base molar siempre se expresa con esa rayita arriba, una letra testada. Entonces, aquí tenemos la relación de los términos y acá también se vuelven a repetir en la figura 1410. Para la base másica, el flujo de masa lo expresamos como J diff A, es decir, el flujo de masa por difusión del elemento A. Es igual a la transferencia de masa por difusión por unidad de área. Esta J diff que tenemos aquí, ¿sí? Voy a hacer una flechita para acá. Es análogo, jóvenes, a este término en transferencia de calor. ¿Sí me van siguiendo? Esa transferencia de masa por difusión del elemento A es la expresión de la base molar o de la transferencia de masa por unidad de área. Es decir, este elemento que les acabo de hacer aquí la flecha es análogo también, este otro elemento de aquí, es análogo a la razón de la transferencia de calor por unidad de área. Nada más para que se sitúen, ¿sí? O entren ahí para que entremos en contexto. Entonces, esta expresión es la transferencia de calor por unidad de masa, perdón, por unidad de área. Esto significa lo mismo, estos dos elementos o estos dos términos son exactamente lo mismo, ¿sí? Estos dos términos son exactamente lo mismo, ¿sí? Este es el flujo de masa, nada más que por unidad de área. El flujo de masa, el flujo de masa como tal lo expresamos así como lo hemos visto siempre. Ahí le puse un puntito, ¿sí? El flujo de masa por difusión del elemento A. Y luego nos vamos a la relación que tiene con la expresión de arriba. El gradiente o la constante de proporcionalidad, que va a ser ese elemento, ¿sí? Y el gradiente de concentración, que puede estar, en este caso, como estamos analizando base másica, va a estar en función de la relación de densidades, ¿sí? Es decir, la fracción que corresponde de masa al elemento A por, por el espacio, ¿sí? La variación de la concentración, lo que veíamos aquí arriba, la variación de la concentración o la variación de la masa con respecto a la posición, ¿sí? Entonces, como nosotros sabemos que la relación de la densidad del elemento A y la densidad total es la fracción de masa, este flujo de masa se puede expresar de esta forma que tenemos aquí. Densidad, el signo negativo para compensar la pendiente negativa que tiene el gradiente de concentración, ¿sí? Ese que tenemos ahí. El signo negativo, la densidad, el coeficiente de difusión binario que se identifica con la letra D, AB, ¿sí? D de difusión, y la variación de la masa con respecto a la posición, en este caso de la fracción de masa. ¿Por qué dejamos a la densidad aquí, jóvenes? Porque si vamos a estar trabajando con gases con cualquier tipo de fluido, debemos de considerar que existe la posibilidad de que se trate de fluidos incompresibles, perdón, de fluidos compresibles, en donde la densidad puede variar, la densidad o el peso específico. Si nosotros consideramos que el fluido, ya sea un líquido o un gas que circula a una baja velocidad, si ese gas lo consideramos como un fluido incompresible, entonces la densidad no variaría, ¿sí? Podemos considerar la densidad constante y la pudiéramos simplificar en determinado caso, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre para la base másica y lo mismo ocurre para la base molar. Voy a borrar aquí los garabatos que hice, al cabo se van a quedar grabados ahí en la sesión.
No sé si alguien tenga una duda hasta aquí, jóvenes. Ok, vamos a seguir entonces adelante. La base molar, al igual que la base másica, tenemos la expresión del flujo de moles, la expresión del flujo de moles por unidad de área. Y esto también es análogo a la razón de la transferencia de calor por unidad de área. ¿Sí? Nada más para que estén, para que, para que lo tomen en cuenta. En lugar de la densidad, tenemos a la concentración, obviamente, en la base molar. ¿Sí? El coeficiente de difusión binario, ¿sí? La relación o la variación, ¿sí? De la concentración o de la fracción molar con respecto a la posición y que finalmente dejamos la expresión en esta forma. ¿Cuál es la que nos va a servir? Nos va a servir esta de aquí para la base másica y esta de aquí abajo, esta para la base másica y esta para la base molar. ¿Sí? Aquí viene la identificación de los términos y este elemento o este párrafo es bien importante. Dice, déjeme ver nomás cómo me salgo de aquí. Bueno, en este caso, JDIF A, ¿sí? Que es este elemento, la transferencia de masa por unidad de área por difusión del elemento A, es el flujo de masa por difusión de la especie A, transferencia de masa por difusión por unidad de tiempo y por unidad de área molar a la dirección de la transferencia de masa en kilogramos por segundo sobre metro cuadrado. Recordemos que aquí en este elemento, en la transferencia de masa o en el flujo másico, es masa por unidad de tiempo, ¿sí? Es decir, kilogramos por segundo, que son las unidades del flujo másico, ¿sí? Hay que no perder de vista también eso. Y el elemento J testada diff A es el flujo molar por difusión en kilomoles por segundo por metro cuadrado. El flujo de masa de una especie en un lugar es proporcional a la densidad de la mezcla en ese lugar. Nótese que la densidad es igual a la suma, la densidad total a la suma de las densidades de cada uno de los elementos. Y no perdamos de vista que estamos analizando una mezcla de dos especies, ¿sí? Y la concentración es la suma, la concentración total es la suma de las concentraciones de los dos elementos, de A y de B, ¿sí? La concentración molar de la mezcla binaria, asimismo, obsérvese que en general puede variar en toda la extensión de la mezcla. Por lo tanto, ¿sí? La densidad que multiplica la razón de cambio de la densidad del elemento A con respecto a la densidad total o a la variación de la fracción de masa, ¿sí? Es diferente a la variación de la densidad del elemento A, ¿sí? Este está considerando la mezcla y este está considerando nada más al elemento A. Este está considerando la mezcla en función de la concentración y este solo está considerando al elemento A. Pero en el caso especial de densidad constante de la mezcla o concentración molar constante, ¿sí? Voy a subrayar esa parte de ahí. En el caso especial de densidad o concentración constante, las ecuaciones que vimos aquí anteriormente, es decir, estas dos, de la ecuación 14-12, base másica y base molar, ¿sí? Si tenemos densidad constante o concentración constante, se simplifican, quedan fuera de la ecuación y vemos que el flujo de masa por unidad de área y el flujo molar por unidad de área son iguales al coeficiente de difusión por la variación, ¿sí? De la fracción de masa o de la fracción de concentración del elemento. Bueno, en este caso,
de la variación de la densidad. Aquí hay un errorcito, ¿sí? Esa no es R, debe de ser ρ, debe de ser ρ, ¿sí? Del elemento A. Entonces, en una forma muy sencilla de decirlo, jóvenes, ¿cuál es la fórmula que se utiliza aquí en el capítulo para la solución de problemas? Ahora sí que, cuáles son las buenas? Estas dos. Esas son las dos fórmulas con las que vamos a obtener el flujo de masa. Obviamente, si nosotros obtenemos el flujo de masa por unidad de área, que es este, y conocemos el área de la sección transversal para la difusión, pues obtenemos el flujo de masa multiplicando al flujo de masa por unidad de área por el área. ¿Sí? Así de sencillo. Aquí vemos la analogía en la figura 1411, la analogía que se establece para la transferencia de calor y para la transferencia de masa. La importancia o más bien la relación que tiene el coeficiente de difusión binario AB con la conductividad térmica. Sí, bueno, ya no lo alcancé a encerrar, pero es este. Y la conductividad térmica. Y vemos que los dos están multiplicados por el área de la sección transversal. Aquí más abajo, bueno, vamos a ver esta tablita, la tabla 14.1 dice coeficientes de difusión binaria de algunos gases en aire a la presión de una atmósfera tomada de esta referencia, 1995, de la tabla A17, página 869, es decir, específicamente esta página se tomó de este texto, ahí se puede consultar la referencia, y es el valor del coeficiente de difusión binario que tiene cada uno de estos gases, ¿sí? En aire. Entonces, el elemento A puede ser el oxígeno, el CO2, el hidrógeno, ¿sí? O el óxido de nitrógeno, y el elemento B sería el aire, ¿sí? Entonces, el, el coeficiente de difusión binario, o la capacidad que tiene de, de difundirse el oxígeno en el aire, estaría dada por este valor, ¿sí? Si lo relacionamos con la conductividad térmica, entre más alto sea el coeficiente de difusión, pues obviamente mayor será la transferencia de masa, ¿sí? A una atmósfera de presión y a diferentes temperaturas. Fíjense que las temperaturas están expresadas en kelvins, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos determinar el flujo de masa o la cantidad de masa de oxígeno que se puede difundir en el aire a una temperatura de 300 kelvins, ¿sí? Utilizaríamos este valor para el coeficiente de difusión de oxígeno en aire, ¿sí? Voy a darle lectura a este párrafo que está aquí, tal cual, ¿sí? Recuerde que la constante proporcionalidad en la ley de Fourier se definió como la conductividad térmica. Ya eso lo vimos con bastante detenimiento, ¿no? De la propiedad de transporte, de manera análoga, la constante de proporcionalidad de la ley de Fick se define como otra propiedad de transporte conocida como el coeficiente de difusión binaria o difusividad de la masa, identificado como DAB. Es decir, quien potencia, ¿sí? O quien nos da una idea de de qué tanto se puede transferir del elemento A en el elemento B. La unidad de la difusividad de masa es metros cuadrados por segundo, y fíjense que esta unidad es análoga, ¿sí? A la viscosidad cinemática y a la difusividad térmica, ¿sí? Debido a la naturaleza compleja de la difusión de masa, los coeficientes de difusión suelen determinarse en forma experimental
al igual que los coeficientes convectivos, si lo recuerdan, para la transferencia de calor por convección. La teoría cinética de los gases indica que el coeficiente de difusión para los gases diluidos a presiones ordinarias es en esencia independiente de la composición de la mezcla y tiende a crecer con la temperatura al mismo tiempo que decrece con la presión, ¿sí? Esto también, subrayenlo, hagan su nota. Nosotros podemos obtener el coeficiente de difusión, ¿sí?, de una mezcla binaria partiendo de un estado en el que se encuentra la mezcla inicialmente, ¿sí?, a un estado diferente en el que se puede encontrar la mezcla. Si varía con la presión y con la temperatura, partiendo de este dato, por ejemplo, podemos obtener el coeficiente de difusión binario del oxígeno en aire a otra presión, ¿sí?, o a otra temperatura. Es básicamente lo que nos indica ahí. Y esto nos puede servir, esto nos sirve también para los cálculos. De hecho, si mal no recuerdo, hay uno o dos ejemplos aquí más adelante. Entonces, esa es la importancia que tiene el coeficiente de difusión binario en la misma magnitud, en la misma proporción que la tiene la conductividad térmica para la transferencia de calor. ¿De dónde vamos a obtener el coeficiente de difusión binario? Así como lo vemos en la tabla 14.1, ¿sí?, para diferentes gases que se difunden en aire. Lo vamos a obtener para otro tipo de mezclas. Y ese lo vamos a obtener de la tabla 14.2, ¿sí? En la transferencia de masa hay algunos casos especiales en los que hay una fórmula específica. Por ejemplo, esta fórmula que viene aquí, la fórmula 14.15, es exclusivamente, o el grado de exactitud que tiene, es mejor cuando se aplica para la difusión de agua en aire, como el ejemplito que veíamos en un inicio, ¿no? Cuando el agua, por ejemplo, se difunde en el aire, ¿sí? Eh, que decíamos, dejamos un vasito ahí en la intemperie y va a haber un efecto de difusión y baja un poquito el volumen. No necesariamente se tiene que calentar para que se dé el fenómeno de transferencia de masa de agua en aire, ¿no? Obviamente sucede mucho más rápido, pero también puede suceder de la otra forma. Entonces, para este caso en específico, si nosotros queremos analizar difusión de agua en aire, utilizamos esta fórmula, la fórmula 14.15 para rangos de temperaturas que van de 280 a los 450 kelvins, ¿sí? Este es un caso especial y esta fórmula, específicamente esta fórmula, se utiliza para estos casos, para la difusión de agua en aire, ¿sí? Les recomiendo que en una oportunidad lean este otro parrafito que viene aquí a partir de la ecuación 14 hasta la ecuación 14.15. ¿Sí? Lean estos dos elementos que vienen aquí para seguirnos nosotros de largo con la expresión, ¿sí?, o con los puntos más relevantes de la transferencia de masa, ¿sí? Entonces obtenemos, como les comentaba, el coeficiente de difusión a partir de la ecuación 14.15 específicamente para agua-aire. Y en la tabla 14.2 tenemos diferentes mezclas, ¿sí? O diferentes combinaciones o diferentes mezclas binarias en donde se identifica la sustancia A como aire de forma generalizada, ¿sí?, y a la sustancia B como diferentes sustancias. Por decir, si queremos analizar la difusión de aire cetona a una temperatura de 273 kelvins, el coeficiente de difusión binario, ya sea A a B o B hacia A, ¿sí? Es decir, que el aire se difunde en la cetona o que la cetona se difunda en el aire, sería de 1.1 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. Tenemos cetona, amoníaco, benceno, carbono, dióxido de carbono, cloro, alcohol etílico, diferentes sustancias para difundirse en aire o el aire en estas sustancias, ¿sí?
Y la segunda parte de la tabla que nos indica mezclas de otro tipo de sustancias, ¿no? Diferentes, por ejemplo, argón nitrógeno, carbón benceno, hidrógeno nitrógeno, oxígeno amoníaco, y vemos que se pueden valorar también para diferentes temperaturas, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Como les comentaba, a lo mejor está un poquito, está rápido la situación, pero es básicamente para darles una idea de lo que es la transferencia de masa, la importancia que tiene en los fenómenos de transporte y algunos detallitos básicos de elementos importantes como el coeficiente de difusión, como la forma de expresar la transferencia de masa, para que ustedes tengan al menos una idea, una base de dónde partir para entrar en temas un poquito más complicados, ¿no? Para los cálculos, como les comento, para hacer el cálculo de las transferencias de masa, pues vamos a contar con las concentraciones, ya sea que se nos den en los problemas o que nosotros podamos determinarlas o que las conozcamos previamente de la preparación de una cierta solución, ¿sí? Son datos que se pudieran medir y que en los cuales utilizaríamos o para los cuales utilizaríamos estas formulaciones para determinar la cantidad de masa que se difunde de un elemento en otro y apoyarnos en las tablas para obtener los coeficientes de difusión, así como obteníamos la conductividad térmica, ¿no? La tabla 14.13, esta es la tabla 14.2 o 14, es 14.2 y 14.3. Bueno, aquí tenemos difusión a través de líquidos y difusión a través de sólidos. Aquí tenemos pues básicamente para gases, coeficiente de difusión binaria de soluciones líquidas diluidas y soluciones sólidas a una atmósfera. Es importante que no pierdan de vista las condiciones a las cuales se dan los coeficientes de difusión, ¿sí? A una atmósfera a diferentes temperaturas y que se obtienen de forma experimental, así como los coeficientes convectivos. Este se relaciona un poquito más, bueno, con la conductividad térmica, hacen la analogía con la conductividad térmica por la forma que tiene la, la ecuación para la difusión de masa, que se parece mucho a la ley de Fourier, ¿sí? Pero el coeficiente convectivo es más similar al coeficiente de difusión, ¿sí? Que la conductividad térmica se obtiene de forma experimental. La conductividad térmica también se obtiene de forma experimental, pero es un poquito más preciso en cuanto a se determina como la propiedad de un material y por ser la propiedad que se atribuye a una mezcla, pues es un poquito más complicado, ¿no? Entonces, no dejar no perder de vista la importancia que tienen las condiciones a las cuales se obtuvieron estos coeficientes de difusión y que se pudieran aplicar, al igual que las fórmulas que vimos en otros casos, se pudieran aplicar a un problema que estuviera a una temperatura diferente o a una pequeña variación de presión, pero sería nada más para obtener una aproximación con un grado de error más grande, ¿no? Para que se dieran una idea. Pueden tomarse en cuenta los efectos de la presión y la temperatura sobre el coeficiente de difusión binario por medio de la siguiente proporcionalidad. Esto también subrayenlo. El coeficiente de difusión es proporcional a la relación que existe entre la temperatura a la 3 medios y la presión. Asimismo, multiplíquese los valores del coeficiente de difusión binario por 10.76 a fin de convertirse en pies cuadrados por segundo. Si se fijan, antes no teníamos, para el coeficiente convectivo, se da por unidad de temperatura. Bueno, las unidades son distintas, obviamente. La, la representación física o el significado físico también es un poquito, es distinto y no teníamos la necesidad de convertir el coeficiente convectivo a otras unidades, por ejemplo, cuando hablábamos de centígrados o kelvins, por el hecho de que se daba por unidad de temperatura. Aquí sí nos dan la opción de que para el coeficiente de difusión binario, para la transferencia de masa, lo manejemos en metros cuadrados por segundo o lo manejemos en pies cuadrados por segundo. Eso nos da la oportunidad también de aplicar estos mismos cuadros
en problemas con unidades del sistema inglés. ¿Sí? Si no tienen dudas hasta aquí, vamos a ver nada más, bueno, esta otra tabla 14.4 también nos da los coeficientes de difusión binarios de agua, aire, ¿sí? Y cómo se va incrementando el valor del coeficiente de difusión binario con la temperatura. Es básicamente el efecto que tiene la temperatura en el coeficiente de difusión. Si no hay dudas, dejamos aquí la sesión y nos vemos mañana. Cualquier detalle que tengan, pues me lo hacen saber por mensaje. Sale. Muy bien, profe, gracias. Mañana. Gracias, Mañana. profe. Excelente tarde, que estén bien. Igualmente. Igualmente. Muchas gracias, profe, igualmente. Hasta luego.